Hola, me llamo Miguel Ángel Pérez, profesor de la UAM Azcapotzalco, y el día de hoy estoy con Paulo Rivers, que es un gran amigo, es un gran exalumno, y pues quiero aprovechar la oportunidad de charlar con él, de ver su experiencia, pues para que la pueda compartir con nuestros jóvenes también en la carrera de arquitectura. ¿Qué tal, Paulo? Excelente ¿Qué tarde tal? por allá, buenos días acá en México. Exactamente, profesor. ¿Qué tal? Buenos días, más que nada, y gracias por la propuesta, más que nada por la invitación a la propuesta de esta dinámica. En efecto, aquí en Alemania son las 3:30. No está tan oscuro, ya se acerca la primavera, así que está bien. Realmente mi nombre es Paulo Ríos. Mi nombre artístico que tenía desde la secundaria era Rivers. Esa es un poquito la historia. Y sí, más que nada. Bueno, pues ya esta relación que ya se fue transformando en una amistad. Y sí, más que nada, bueno, yo me acuerdo que, ahora comenzando cronológicamente, que mi primer acercamiento con usted fue en la carrera de Historia de la Arquitectura. Sí, como por la mitad de la carrera, un poquito antes. Y bueno, entonces fue que me empecé a acercar más con usted, y luego hacía unas visitas guiadas hacia lo que era la catedral, a esa que me tocó ir. La verdad que me agradó bastante su clase. Y bueno, ahora tengo que decir que usted fue un gran pilar en en la parte que estuve en la UAM, así que sentí mucho su apoyo, sobre todo en la parte de movilidad, tengo que decir. Y bueno, creo que por ahí voy a comenzar. Como me comenta, los estudiantes ahora están como a la mitad de la carrera y ya estarán viendo que está la oportunidad de hacer la movilidad nacional e internacional. Y bueno, a todo el que podía postular, le decía adelante, sí, postula, porque es una experiencia más allá de lo estudiantil que te nutre mucho, que te ayuda mucho en tu crecimiento personal, en tu visión, en desarrollar tus metas, incluso conocerte más. Incluso cuando fue mi movilidad, que fue en España, no sé si recordará, allá en Jaén, En Jaén, sí. en la Universidad de Jaén. Entonces yo iba con la idea bueno, voy a tener muchos amigos españoles, y a lo cual sí fue cierto, pero tuve más acercamiento con estudiantes y personas de todo el mundo, o sea, no tanto españoles. Españoles fueron los con los cuales menos conviví, diría yo. Ujú. Y eso, pues sí me ayudó mucho en la parte, por ejemplo, de mejorar mi inglés. Pues yo era de los que estudió inglés en la escuela, desde la primaria, pero nunca lo puse en práctica como tal. Y ahí sí era de ponerlo en práctica, pues para darte a conocer. Había personas de otros lados, de Corea, de Polonia, pues el lenguaje en común era el inglés. Ya sea si se haga o no movilidad, sí recomiendo que el inglés el día de hoy ya es una habilidad necesaria para lo que se haga. Te abre puertas, incluso si se vive en México, bueno, que puedas viajar, que puedas tener trabajos o contactos en todo el mundo. Ahora ya todo está tan abierto, tan globalizado. Y es algo que el primer punto que voy a recomendar es eso, los idiomas. En específico, que se empiece por el inglés, que es como el más, de los El más más hablados. hablados, claro. Sí. Ah, perdona que te interrumpa. En No ese sé. sentido, ¿cómo le recomendarías a los chicos aproximarse a un nivel de comprensión intermedio o no sé si se necesita un nivel avanzado? Tú platícame un poco de eso. ¿Por dónde hay? Bueno, Ujú. pues incluso la UAM ofrece en el CELEX, ofrece los cursos de idioma, entonces, pues no está de más después de la escuela tener ahí alguna actividad extracurricular, meterse a algún idioma, y sobre todo si se tiene la oportunidad con algún nativo, no sé, en la universidad de repente hay estudiantes de movilidad, de intercambio, entonces si tienen la oportunidad, pues que aprovechen, que sí, se pierde el miedo porque todos vamos a hacer errores en otra lengua que no es la nuestra, la materna, pero nadie se va a burlar de ellos. O sea, es un miedo que es muy comprensible, Ujú. pero te das cuenta de que al final de cuentas todos cometemos errores y nadie te va a juzgar por eso. Entonces, que si tienen la oportunidad se acerquen, Ujú. lo pongan en prueba, o si no, incluso ahora con la tecnología en YouTube o tener algún contacto o incluso en
los streamings, los videos, se puede interactuar con muchas personas y hablar o escuchar contenido, escuchar música, absorber contenido, eso es lo que podría como recomendar de los primeros pasos, Claro. sí, En tu desde caso, inglés. perdona que acentúe un poco lo del tema del idioma. En tu caso, ¿qué es lo que más te funcionó? Ya nos platicaste un poco que era conversar con personas de otros países, que el punto en común pues es el idioma inglés para poderse intercambiar información, ¿no? Eh, ¿Recomendarías alguna otra estrategia como para que poco a poco vayas adquiriendo más Ujú. confianza, como por así decirlo? Ujú. Sí, pues de las mejores estrategias es la música, o sea, escuchar música en ese idioma. Digamos, Ujú, y además en el inglés, en México tenemos mucha variedad de artistas ujú. en inglés, variedad para todos los gustos, entonces cuando tienes la canción y tienes la letra, lo puedes leer lo que está diciendo, entonces, ¿sabes? Escuchas cómo se pronuncia, cómo se escribe y además es algo que a ti te gusta, es una canción que te gusta, entonces lo haces con pasión, lo haces con más motivación y le echas más ganas para acercarte a un idioma, la música. Excelente, Sí. súper, Ya como gracias. en un paso medio intermedio, hasta se puede ver, por ejemplo, alguna serie Mm. o programa en internet, de televisión, internet, tal vez un Netflix, alguna película en inglés con subtítulos en inglés. Eso también, como ya para adentrarte más a la parte de diálogos, ver expresiones o cosas del día a día. Ah, También ver contenido con subtítulos es muy útil. perfecto. Y entonces, bueno, ya regresando un poquito a la parte de la movilidad, cuando regresé, o sea, sí me di cuenta, me ayudó mucho, además de lo estudiantil en los cursos que estuve, para darme cuenta de que hay un gran mundo además de los idiomas, pues mucho por conocer, sí como nuevas metas, como que empiezas a agarrarle gusto a viajar. Pues regresar a México con varias ideas, con varias ideas de emprendimiento, varios objetivos nuevos y bueno, el estar en digamos, la segunda parte de la universidad, ya lo vi con otros ojos. O sea, sí aprovechaba, me di cuenta de lo valioso que era estar en la UAM. Yo diría que sobre todo la segunda mitad de la carrera la disfruté bastante porque ya como que venía con otros ojos. Y esto no lo viví yo solamente, o sea, compañeros que en su momento también se fueron al extranjero o incluso hasta otras ciudades de México, vivieron lo mismo, o sea, regresaron con otros ojos, con otra chispa, con más motivación, que querían viajar. Y yo hablo de viajar que no se necesitan los miles de pesos para viajar, o sea, hay muchísimas formas económicas, nos facilitan a todos, ¿no? Incluso dentro de México. Excelente. Sí, tú lo has dicho, me parece que es un factor común que definitivamente cuando se van de movilidad regresan otras personas. Aquí lo Ujú. corroboras tú, definitivamente es un cambio. Me parece que es un proceso de maduración, ¿no? Y de ampliar tus perspectivas de todo lo que piensas de la vida, ¿no? Sí, exactamente, como que se puede madurar en aspectos porque te empiezas a dar cuenta que al final de cuentas tú tienes que ver por ti mismo la parte de tu propia alimentación, tu propia seguridad, tu propia administración del dinero, sobre todo. Pues sí, hacerte cargo pues cosas ya del día a día de tu bienestar. Y que no digo que ya dejes de divertirte, de salir, ¿no? Sino como que encuentras un balance más de tomar responsabilidad en tus cosas. Y pues más que nada, si tienen ahora la oportunidad, eso, después de clases, métanse algo más. Bueno, esto como va dirigido a los alumnos, o sea, después de clases, una hora y media después que se metan a alguna actividad extracurricular, algún idioma, algún curso, la certificación del inglés, y eso cuando se venga la oportunidad, que ahí la puedan tomar porque ya hicieron ese trabajo previo. La verdad que si tienen la oportunidad, sí hagan la movilidad nacional o internacional, eso sí, lo voy a recomendar siempre. Y más con la UAM, porque sí es un gran apoyo lo que da la universidad. Perdón, ahí al respecto, muchos chicos preguntaron, o tienen esas dudas de los trámites de movilidad, qué se requiere. Obviamente esto ya
lo han ido ajustando nuestras autoridades en la institución, pero ¿cuál consideras que serían como las claves que son bien, bien, bien importantes para hacer el trámite de movilidad, para que los chicos también lo vean como algo que no es imposible, es algo que se pueda sacar, simplemente proponérselo, ¿no? Bueno, de los requisitos que yo me acuerdo, por ejemplo, un año previo a yo irme de movilidad, me enteré que estaba esa posibilidad y cuáles eran los requisitos. Entonces, en ese último año me enfoqué mucho en trabajar esos requisitos, los cuales, más de los que me acuerdo, eran tener mínimo el 50% de créditos, que la calificación, el promedio mínimo tenía que estar en 8. Y tercer punto, en su caso, tener certificación del idioma. O sea, si se quiere ir uno a Japón o a Suecia, no se espera que hable sueco, pero sí el inglés. Entonces, bueno, que tengas la certificación del idioma inglés por esa parte. Fue por eso que yo, al no tenerla, pues mis opciones eran más reducidas y que por eso quería ir a España. Yo al enterarme de esto, sobre todo el último año me enfoqué en, pues, no descuidar las calificaciones, o sea, pues sí mantener el más arriba del 8 digo, no tan al ras. El tema del 50% yo me acuerdo que hubo como 2 trimestres que yo metí materias de más, o sea, yo quería adelantar materias. Y esto al final se vio reflejado porque yo pude postular por diferencia de menos de 1%. O sea, yo cuando apliqué no tenía el 50%, pero tenía no me acuerdo si el 49.5 o el 50.5. Tenía que tener el 50.5% de los créditos, pero porque en ese último año metí como 2 o 3 materias extras. Yo tenía como que ya ese objetivo y mi estrategia fue meter más clases, obviamente pues sí, sacrificar un poco lo social, ¿no? Que siempre se quiere ir con amigos, pero bueno, yo sabía que a un año después, esa fue como que la recompensa, el poder postular en la época que yo postulé, aproveché la parte de movilidad. Claro. Comentando a propósito de esto, ya cuando te preparas para irte a tu movilidad, una vez que ya escogiste el lugar, aquí me surge la pregunta para compartirle con los chicos, que es, ¿qué recomiendas en cuanto a carga? Porque tienes que irte con una lista de materias para que se te puedan hacer tu revalidación. ¿Qué le recomiendas a los chicos? ¿Que traten de abarcar muchas o no? Ese es, digamos, algo que será prudente para ellos. Ajá. Lo que sí recomiendo es que se acerquen a su director correspondiente de arquitectura o de diseño gráfico, o de industrial, o sea, el que le corresponda, y que tengan una asesoría, porque ellos saben más que nada cuáles son los planes de estudios más o menos equivalentes en otras escuelas. Tal vez en otro lado la carga de trabajo sea muy pesada y uno va ahí con sus 5 o 6 materias. Sabes que es mucha la carga, la verdad que no, es preferible que tengas unas 2 o 3 materias y que puedas darle o sea, que puedas trabajarlos y enfocarte muy bien a eso, a tener 5 o 6 y no darle el esfuerzo no requerido. Que me voy a atrever a hablar un poco. Pues ya estando allá, empiezas a tener otras facilidades o otras oportunidades, porque ya es como un poco más fácil decir, bueno, los viernes después de la escuela me voy con unos amigos, ¿no? Unos amigos, no sé, alemanes que conocí y te vas a ir por el fin de semana. Cuando estabas en México y uno pensaba, no, el fin de semana voy a estudiar para aplicar los exámenes, eso no va a pasar. Entonces sí vas a desarrollar más la parte social y por lo mismo, bueno, pues no sobreexcederte o excederte en la carga de materias, no lo recomendaría. No me acuerdo si hay un mínimo de materias que necesitas postular. ¿Hay un mínimo? Solo. Muy buena pregunta. De hecho, de eso depende mucho de la duración. Por ejemplo, aquí en nuestra escuela, para recordarles a los que no están familiarizados con el modelo de la Guamas Capozalco, el modelo es trimestral, y siendo que en la mayoría de las escuelas del mundo es semestral, ¿no? Y en base a eso, a tu permanencia, a la duración que hayas programado, que va de 6 meses a un año, corrígeme si me equivoco, haces tu carga académica pensando en más o menos algo proporcional, pero proporcional moderado. Por ejemplo, en nuestra institución, por trimestre, son 3 meses,
más o menos la carga académica promedio está entre unas 6, 7 materias, ¿verdad? Sí, En las escuelas tendrías que armar algo muy semejante a lo que es en la institución receptora, pero semejante moderado, es decir, que si nosotros por un trimestre vemos estas 6, 7 materias, para allá también tienes que manejar, pero semestralmente algo semejante. Yo les recomiendo a los chicos que vayan por algo prudente, que son unas, no sé si haya cambiado recientemente, porque esto estamos hablando de algo de hace unos, ¿qué será? Hace unos 7 años, ¿no? O sí, menos. cuando fue mi movilidad fue hace Sí, siete sí, sí. años. Y no, bueno, incluso ya se cumplieron 8 años. En mi caso, recuerdo que fueron 4 materias. Entonces Cuatro, fueron ¿verdad? Qué materias. bueno. Sí, la intención es que tengan un proceso, una vivencia, digamos, muy significativa. Y tú comentaste algo bien importante, la parte social, porque no únicamente se va, como tú bien lo decías, a estudiar. Me parece desde un particular punto de vista que el componente social también es bien importante. Es una habilidad que también sí o sí la tienen que tener, independientemente de la carrera que estudien. Y eso cómo se fortalece, pues interactuando con otras personas. Y como tú vas solo, te obligas a habilitar estas habilidades sociales, ¿verdad? Claro, sí, la pasas muy bien y todo, pero sí tienes ya como con el tiempo que encontrar ese balance, ¿no? Entre lo social, lo estudiantil y, bueno, los demás que se tenga cada persona. Debido a eso o a cómo me ayudó en mi personalidad a crecer, fue lo cual me abrió las puertas ya como más en el futuro, pasándome un poquito la parte de la movilidad. Cuando regresé, primero que nada, me había gustado mucho la experiencia, me había gustado mucho este ambiente de estar con nuevas personas, extranjeros, y también apoyarles. Ahora me sentía como que con una deuda con la UAM, que ahora los estudiantes que venían, hubo casos en los que la universidad me dijo que si podía ahora yo apoyar a los estudiantes que llegaban. Y yo con mucho gusto lo hacía para enseñarles las instalaciones, cómo funcionaba el sistema de la UAM, incluso por la zona o por la Ciudad de México, ¿no? Cómo moverse. Eso, pues sí me abrió todavía otras puertas para conocer a más personas que se convertirán más en amigos más adelante y que pues con ello trajo más oportunidades en el futuro sin yo saberlo. Nada más por eso, ¿no? Como estar abierto a conocer a las personas y socializar, interactuar, saltándome un poco, o no sé, saltándome un poco de la historia, fue con eso donde se hizo la conexión para saber que años más tarde había una vacante de trabajo en Alemania en base a una de esas amistades, pues pude enterarme y pude aplicar y pues bueno, también fue una gran parte en el crecimiento que bueno, ahora estoy aquí en Alemania. Claro, claro. Recapitulando, por ejemplo, tú te fuiste de México a España, a Jaén, ¿no? Ajá, Y ahí en sí. Jaén cursaste y tomaste estas interacciones también con estas personas de diferentes partes del mundo. Y bueno, Ujú. obviamente estas habilidades sociales las fuiste adquiriendo y inclusive, pues bueno, este proceso como te obliga y me parece provechoso. Y luego finalizaste a tu regreso, ayudaste o colaboraste con la coordinación precisamente respectiva Sí. a los que venían al revés, los que venían de otros países, como Alemania, por ejemplo, de Argentina, de qué otros países venían, de Colombia, ¿no? Venían De mucho a la Colombia, universidad. Perú, Bolivia, sí, sí llegaron también muchos de España, llegaron a Argentina, hasta rusos, porque luego llegué a conocer a los que llegaban a otros campus, a los de Iztapalapa, o los de Xochimilco, venían muchos de Argentina, de Francia también, de, sí, de Rusia en aquel momento, sí, de Alemania. Excelente. Entonces sí, Perdón. esa internalización es muy, muy gratificante, sí, Claro. es muy Entonces, así fue positiva. como tú apoyaste también a la universidad a ser como embajador también, por así decirlo, o como tener la empatía para entender que ellos estaban en la misma situación que tú allá en España, ¿no? Entonces, Sí, recibirles, darles recomendaciones, convertirte pues como en un coach, en un asesor, ayudándolos a que, pues varios temas, ¿no? Yo recuerdo que tú comentabas que hasta, pues, en dónde alojarse, ajá, recomendaciones extra,
académicas, ¿no? Que son bien importantes saber en cómo moverte, pues obviamente ellos no conocen acá, ¿verdad? La Ciudad de Sí, sobre México. todo la Ciudad de México, ¿no? Que es gigante y ahí con todo el transporte que tenemos, los lugares a cuales tener un poco más de precaución y esto. Sí, bueno, en la parte, una historia rapidísima de cómo fue como también este sentimiento de retribuirle a la universidad, porque todo empezó antes de irme a España. Yo conocí a una chica colombiana que teníamos una clase en conjunto y yo siempre la veía sola, siempre la veía de a la hora de la comida o entre clase y clase, siempre estaba sola. De repente y me dijo, no, pues me voy el fin de semana, no sé, que a Guadalajara o que a Cancún, pero siempre viajaba sola. Cuando yo apliqué a España y me fui para allá, yo pensé que así iba a ser mi estancia y como puedas. Y cuando llegué, no, fue todo lo contrario. Había como que una organización, bueno, de hecho, están en varias partes de Europa, pero hay una organización que a eso se dedica, que como que junta a los estudiantes de intercambio de ese periodo, bueno, como que los unifica, los ayuda, obviamente también pues hacen eventos juntos, tours por la ciudad. Entonces yo al final de cuentas yo no me sentí nunca solo. Y cuando regresé, esa idea o esa metodología quería replicar en México, en la universidad. Entonces fue por lo mismo de que, ok, bueno, ya que llegaron, pues ahora nada más, o sea, ya están ahí, ya llegan los estudiantes, solamente es como juntarlos, hacer como una comunidad, digamos, en ese periodo, hasta organizar ahí eventos, hasta para comer, ¿no? Siempre ahí en la fila de la universidad o actividades en la universidad. Pues sí, y yo la verdad que la pasé muy bien, nunca lo sentí como un trabajo, como un... sí era como un voluntariado porque no había ninguna retribución económica, pero yo nunca lo sentí como pesado. Qué bien, qué bien. Esta parte de la movilidad que pudiste también apoyar aquí en la universidad, ayudando a los jóvenes extranjeros que venían también. Yo supongo que también te abrió perspectivas de cómo, no, cómo era la mirada hacia México, ¿no? Desde el exterior. Y luego, pues también esta idea de, es justo esto que comentas, esta amistad también son parte de estas habilidades sociales de compañeros o amigos que formaron también parte del que ahora estés en Alemania, ¿cierto? ¿Podrías platicarnos un poquito acerca de esto? Empezó más que nada cuando yo estaba en España, de un amigo allá español, que justamente venía a la UAM, venía a México. Empezó la amistad más bien. Y cuando le tocó venir a México, empezó o sea, incluso llegas y hay muchos que se quedan en hotel o en hostal las primeras semanas. Entonces yo a él, pues le ofrecí mi casa, estuvo viviendo conmigo, no recuerdo, tal vez unas 2, 3 semanas, tal vez el mes, no me acuerdo. Y la verdad que, o sea, la pasamos bien. Fue como que esto mismo que empecé a hacer más adelante, ¿no? Había personas que llegaban y ni siquiera hablaban español, entonces nada, también tuvo como ahí un poco la suerte de que yo estudié un poco antes inglés, entonces podía comunicarme con ellos, podía apoyarlos en pues alguna duda académica o incluso de la escuela. Hubo un compañero eh, que se acordará de él, Pascal, que llegó y no hablaba nada de español. Entonces tenía clases en español y estaba ahí con nosotros. Y sí, más adelante uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué va a deparar la vida? Y pues justamente fue por estas amistades que más adelante, cuando surgió una vacante en Alemania, yo sí tenía pensado algún día probar suerte en el extranjero trabajando, pero lo que nunca pensé fue que iba a ser aquí en Alemania. Se abrió la oportunidad. Estaba en un momento de mi vida donde dije, bueno, tengo la capacidad, o sea, tengo la capacidad, tengo los recursos, ya estaba trabajando, entonces como que podía cubrir los costos. Ahora sí que del idioma inglés fue suficiente. En Alemania, cuando tuve esa entrevista de trabajo, yo le dije a mi empleador en su momento de que, oye, ¿sabes qué? Pero es que yo no hablo nada de alemán, o sea, nada. Nunca lo estudié ni el básico. Y me dijo, no, 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 bueno, con el inglés está bien, con el inglés está bien, porque lo que ellos buscaban era alguien que pudiera manejar los programas que Mm. aprendimos, ¿no? Lo que es el AutoCAD, el Revit.
Y es ahí cuando refuerzo lo que ya comenté antes, ¿no? La importancia del inglés. Aunque no creo que sea necesario ser experto en todos los programas, pero sí conocerlos, si es posible tal vez haber trabajado un poquito con ellos o tener la idea. O incluso no es tanto eso, sino como ser abierto a aprender nuevas cosas. Por ejemplo, ya cuando me fui al campo laboral, terminando la universidad, no siempre estuve en empresas o despachos de arquitectura. Y entonces es como que encontrar esa flexibilidad de, bueno, voy a estar trabajando aquí, que también me gusta, puedo aprender mucho, pero no es arquitectura como tal, como lo vimos en la escuela. Estar adaptándose, ser un poco dinámico en eso, no perder de vista tu objetivo, aunque el camino que tú tenías planeado era derecho, bueno, te das cuenta de que no va a ser derecho, pero vas como dar estas curvaturas en tu camino, pero al final de cuentas nunca pierdes ese objetivo final, que en mi caso fue trabajar, vivir en el extranjero. Claro. En esta parte, por ejemplo, no sé si quieras compartirnos un poquito de estas competencias, ¿no? Que ya nos has comentado, competencias que te que requerían, ¿no? Allí en Alemania. Y también tu impresión, porque me habías contado anteriormente que el tema de BIM, cómo está implementándose allá, y a mí me llamó mucho la atención cuando tuvimos la oportunidad de vernos por allá, ¿no? Sí, Te sí, sí. agradezco mucho, por cierto, de todo la oportunidad de conocer toda esta parte central de Berlín. Nos la pasamos genial. Platícanos un Ya, poquito de esta parte de tus primeras impresiones ya como extranjero, ¿no? En un nuevo país, tanto personales como profesionales. Platícanos un poquito. ok. Voy a empezar con lo personal, que creo que lo puedo reducir más. No diría que hubo un shock cultural como tal, pero sí fue el adaptarse a un nuevo estilo de vida, a nuevas culturas y tradiciones, a nuevos hábitos. Sí, sí fue algo que fue aprendiendo, no fue tan pesado. E incluso porque cuando llegué no estuve solo como tal, o sea, como decía, tuve apoyo y por esto mismo llegué a una ciudad donde ya conocía a 3 personas. Tuve ahí un cierto apoyo moral, emocional, el llegar y ya conocer a personas, ¿no? Y luego poco a poco que esa red de amistades se fuera incrementando. Sé que no es en todos los casos, pero bueno, en el mío así fue. Sobre todo cuando llegué fue 2 meses antes de la pandemia. Aquí fue en marzo del 2020 cuando cerraron todo y yo llegué en enero. Ya el tener estas amistades, pues sí fue un gran soporte emocional y moral pues no sentirme solo. Pero bueno, a lo mismo, estas relaciones no las hubiera tenido si anteriormente pues no hubiera estado envuelto en todas estas actividades, ¿no? En la parte profesional, sí veo, hay un poco más ese cambio, ese shock, no sé cómo decirlo, pero adentrándome más en el tema BIM o en el tema de lo que está avanzando tecnológicamente en nuestra área, Alemania es un país, por la historia que tiene también, no tiene muchas personas jóvenes. Como en esta gráfica de la proporción de personas jóvenes y la proporción de personas adultas o ya de tercera edad en adelante, la brecha es muy grande. Y países como Alemania están reclutando, están ofreciendo muchas oportunidades laborales a gente joven, a gente del extranjero, sobre todo sorprendentemente en campos como el nuestro, de que es ingeniería y arquitectura. Hay mucha oferta laboral, hasta con AutoCAD, pero sabiéndolo bien AutoCAD te puedes abrir la puerta. Voy a hablar ahorita solamente de Alemania, que es el que conozco. Se puede aplicar y puede ser bastante competente. Si ya da el paso más allá de AutoCAD y te metes a poder trabajar con la metodología BIM y usando un software 3D bastante bien, o sea, el campo se te abre bastante, bastante, bastante. Y ya no, ahora sí ya puedo hablar que no solamente en Alemania, o sea, en el tema BIM está bastante, y están trabajando bastante Alemania, lo que es Noruega, Suecia, sí, a avanzar más. Sí es más estructurado en la parte laboral o mi poca experiencia allá en México, los años que estuve ahí trabajando, sí lo sentí más estructurado.
no solamente es abrir el programa y empezar a modelar, sino saber por qué se hace, cómo se hace, ese trabajo en conjunto. O sea, al final de cuentas es lo que se pretende trabajando con BIM, que sea colaborativo y esta que puedas entenderte bien con otras personas es muy básico de como de habilidades y saber trabajar. Por eso sí veo que hay mucha oferta, hay mucha posibilidad. Luego, para nosotros que estamos ahí en México o de Latinoamérica, que se venga a trabajar a Alemania, hay mucha oferta. En la cuestión BIM, sí se ve que están trabajando más. Incluso lo puedes ver, o se puede ver en las construcciones. Yo me ha tocado ver ya residentes o las personas que están en obra, ya muchos van, ya no con planos, sino ya con tabletas, ya van con dispositivos, ya que pueden ahí conectarse a la nube y ver los planos o ver dónde hay alguna colisión. Es ahí cuando veo de que sí, vamos para allá y hay que meterse en estas herramientas de BIM o que puedan trabajar con BIM por lo más pronto posible. Digo, no estoy diciendo que esté mal AutoCAD, de hecho me encanta AutoCAD, pero no solamente encerrarse en eso. Te iba a comentar esto también que de estas tecnologías disruptivas, que son estas nuevas tecnologías que están cambiando la forma tradicional de hacer las cosas. ¿Cuáles has visto tú que están usándose en tu ámbito profesional por allá en Alemania? Ya comentaste estos softwares, pero no sé Ujú. si qué tanto andan trabajando, por ejemplo, la realidad virtual, la realidad aumentada, los modelos, la impresión 3D, inclusive por allá, ¿no? Siendo que, por ejemplo, tanto en las escuelas españolas como la de Jaén que te tocó, como aquí en la universidad, ya están estos dispositivos desde la academia, ya seguramente los jóvenes ya están más familiarizados el día de hoy. Hablamos del presente de este 2023, pues que ya en los campus ya hay impresoras 3D y en tu generación, por ejemplo, se estaban apenas explorando, pero ya las teníamos, ¿no? ¿Qué Sí, nos sí, puedes sí. decir como de todo esto en cuanto a tecnologías que tú estás viendo? Decir, mira, están muy interesantes. ¿Cuáles son las que tú has percibido ahí? Ahí sí lo he visto que varía ya de empresa a empresa. Me ha tocado aquí en algunas de las empresas que ya estuve en Alemania, unas que pues han continuado con el método tradicional, ni siquiera se han atrevido a pasar algún software de modelado 3D. Y me ha tocado ver otras donde ya van incluso antes de ir a obra, tienen la reunión con los clientes y ya están usando estas gafas de realidad virtual. Lo que modelan, exportan a otro software, ahí hacen la comprobación de choques, hacen alguna propuesta, una segunda o tercera propuesta. Sí lo he visto la realidad aumentada, no, realidad Ujú. virtual. Virtual. Sí, ya la he visto aplicadas ya en empresas grandes, eso sí lo he visto. Me ha tocado como ver que incluso ya lo llevan más adelante, ya pasaron esa parte de costos, de solamente sacar costos de tiempo, sino hasta simulacros. ¿Cómo puede un edificio funcionar bien en caso de algún incendio o en caso de algún terremoto? Sí he visto que, ya creo que depende bastante de empresas, pero sí he visto que sobre todo las grandes empresas están invirtiendo mucho en nuevas tecnologías, en la parte de programación, sobre todo ahora que está esta herramienta de ChatGPT y que puedes avanzar en varios pasos. En la parte de programación ya hay cosas que ya no tiene que estar haciendo uno en el día a día, sino ya lo puedes programar y, bueno, automatizar mucho más rápido. Entonces, sí he visto que, por ejemplo, la parte de programación está creciendo también bastante. Y bueno, va a ser más requerido. De hecho, aportando en lo que dije hace un momento de que Alemania está buscando muchos arquitectos e ingenieros, hay como tres campos de trabajo que están buscando mucho Alemania. Y yo creo que también otros países. Son el campo de la ingeniería y arquitectura, ese es un campo. Otro campo es la medicina. Y otro campo es todo lo de IT, todo lo de programación, todo lo de ingeniería en sistemas. En esas áreas están buscando mucho y encontrar como muy buenas ofertas si se cuenta con el perfil requerido. Excelente, Eso. qué buen dato, ¿eh? De hecho, pues para todos los jóvenes de estas áreas, pues recordarles, ¿no? Que sí es como
prioridad, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los países el desarrollo de su sociedad a partir de estos pilares o de estas profesiones. Hace rato acabas de comentar algo bien interesante de las inteligencias artificiales, hace instantes, y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas utilizando las inteligencias artificiales, particularmente ChatGPT? Muy poco, diría yo, fue ahora comienzos de enero, desde que yo vi este boom. Ujú. Y sí, mi primer acercamiento fue con el mundialmente conocido ChatGPT, que empecé a utilizarlo y luego ya después me di cuenta que había otras ya dependiendo para imágenes. Pero yo diría a principios de enero, estar jugando casi casi, ¿no? De, a ver, yo le pregunto esto y me lo responde. Y ya más adelante, bueno, ahora cómo le puedo sacar provecho a esto en la parte, no sé, generar un nuevo script para AutoCAD o generar un nuevo código para Python y ponerlo en Revit. He estado como jugando con eso. Sí está dando un gran avance, pero no, todavía no está tan desarrollado, todavía no está tan perfeccionado. Qué interesante, justo eso lo que te iba a preguntar. ¿Cómo en el ámbito profesional has estado experimentando? Y ya nos dijiste que para Python, ¿verdad? Pero explícanos, por ejemplo, para alguien neófito en este tema, ¿qué le pides a la inteligencia o qué le has pedido a la inteligencia artificial para usar para alguna aplicación o algo que se pueda desarrollar un poco más complejo en arquitectura como esto, como la programación, ¿no? O qué es un poquito Python y para qué le serviría un arquitecto, ¿no? He estado, cuando tenemos estos acercamientos a los programas de dibujo como AutoCAD y Revit, bueno, empezamos a agarrar herramientas, poner los parámetros y empezar a dibujar. O poner una línea y luego cambiarle el color. Y luego más adelante te das cuenta que las tareas se vuelven más repetitivas, repetitivas. Y aunque hay herramientas en AutoCAD o como en Excel, lo que sería generar una macro, hay formas que ya empiezan o códigos de programación que puedes incluirlos al AutoCAD o al Revit y puedes empezar a automatizar cosas. En el caso, por ejemplo, de Revit, que es donde puede ser más visto el Python, ya por defecto Revit tiene un plugin instalado se llama Dynamo. Entonces, al abrirlo es una plataforma, para un código de programación, creo que hasta le llaman código de programación visual por nodos, porque no es como lo imaginamos de ver una pantalla negra y escribir código, sino en base a bloques. Tú agarras de tu menú, agarras el bloque uno, luego agarras el bloque 2 y lo conectas y entonces te sale un resultado. Y así vas conectando bloques y esos bloques son instrucciones que les das a tu proyecto en Revit. Con eso pues se automatiza más la parte de modelar, de establecer parámetros, de ingresar información al modelo. Como todo también tiene sus limitantes. Y es ahí cuando puedes poner bloques personalizados y que te permiten ahora sí escribir una parte de código. Este fondo negro con de texto de programación que vemos y que normalmente está escrito en Python, este lenguaje de programación. Ese bloque le ingresas una parte de tu código ya personalizado y puedes decirle a Revit que haga incluso más cosas de las cuales está programado. ¿De qué puede llegar a hacer esto? O sea, puede desde modelar parte de tu proyecto, si no es que todo, o puede ingresar materiales, puede incluso generarte conexión mediante tu archivo de Revit, con un archivo de Excel. Si tienes tu información en archivo de Excel, bueno, esta información la vacía al modelo de Revit o viceversa, se pueden exportar, se puede hacer muchas más cosas. Al final de cuentas es la eficiencia, efectividad del tiempo, pues lo que se pretende. Ahora, yo no soy para nada ningún experto en programación. De hecho, estoy todavía estudiando y trabajando más en Dynamo, pero por ejemplo, para una persona que ya sepa más de programación, puede ahorrarse muchos pasos metiendo ChatGPT, por ejemplo, decirle, yo quiero que me hagas esta función para Revit. Le puede dar un gran avance ChatGPT
lo copia, lo pega, lo prueba si es que funciona, si no, bueno, tal vez está ahí escrito alguna cosa mala, o cambiarle variables y que pueda apoyarse, ahorrarle mucho tiempo, sí, de modelar o incluso a final de cuentas generar planos en PDF, exportarlos. Es con eso con lo que he estado trabajando. Excelente, pues si te parece, para ir cerrando, por ejemplo, esta charla, puede ser la primera de muchas más que ya hemos comentado, Sí, pero sí. para ir cerrando, Paulo, y recapitulando, la pregunta sería, ¿qué recomendaciones les das a los chicos de mitad de la carrera que están estudiando arquitectura o carreras hermanas, independientemente de la UAM? Por ejemplo, en tu Ah, caso, ¿qué les recomendarías para los jóvenes? lo que sí puedo recomendar es sobre todo tres puntos en específico. Que se trabaje en aprender otro idioma. En este caso, bueno, el inglés podría ser el más útil, ya que es el más hablado, de los más hablados. Como segundo, que también aprendan de Excel. O sea, ya sea lo que sea que uno haga, si es este médico, arquitecto, abogado, vamos a tener que usar Excel. Y tercero, que sobre todo ahora con este crecimiento, este boom y crecimiento de todas las tecnologías artificiales, el saber programar. Tal vez ahora no lo veamos tan indispensable, pero yo creo que sí en los próximos años va a ser cada vez más requerido el saber algún lenguaje de programación. En mi caso he estado acercándome un poquito más con Python y creo que por lo que he visto es un lenguaje de programación bastante amigable con varias áreas. Lo recomendaría como para empezar, para dar un acercamiento. Entonces, esas tres habilidades, sea lo que sea que uno haga en la escuela que uno esté, lo recomendaría. Y bueno, y además, las actividades extracurriculares, el conocer personas, el rodearte, el estar inscrito, sí, en alguna actividad que te haga conocer nuevas personas, que al final de cuentas uno no sabe, ¿no? Con quién vas a trabajar en el futuro, con quién vas a colaborar, qué vueltas de la vida. Así que, ¿por qué no ser un poco más social, dinámico y ya también como por último, justamente todo de lo que he estado trabajando ahora es generar contenido para personas que les pueda interesar esto. ¿Qué hacer si uno quiere venir a trabajar a Alemania? Ya terminé la escuela o ya tengo experiencia laboral y me gustaría ir a Alemania o estoy ya en proceso. He estado enfocándome a dar tips, a explicar cosas del campo arquitectura e ingeniería a personas de Latinoamérica, de México, para que también se animen, vean de que aquí hay oferta, hay mucha oferta, posibilidad a trabajar y les sirve de algo. Estoy intentando compartir todo lo que voy aprendiendo, también ya sea de mi trabajo del día a día en AutoCAD o en Revit, probar alguna nueva tecnología con inteligencia artificial, así como, bueno, también compartir un poco si quieren venir a Alemania a trabajar, pues no es difícil y aquí hay algunos tips. Tal vez a alguna persona le pueda servir el contenido más adelante. Sí, Claro. profesor. Sí, pues de hecho la idea te iba a preguntar precisamente justo eso, tus redes sociales, por ejemplo, tu podcast, cómo se llama, también para que lo conozcan y también pues puedan inclusive tener más contacto contigo, ¿no? También obviamente estamos planeando que esto se suba a YouTube y pues también ahí que comenten las personas que estén interesadas y bueno, adelante si quieres compartirnos tus redes sociales o tu canal. El podcast se llama Dale la Vuelta, más ahora lo que he estado agregando en el podcast es contenido un poco más financiero. Ok, uno como mexicano está en el extranjero, es otro tema de los que a mí me gustan, las finanzas, entonces uno está en el extranjero, ¿cómo puedo sacarle mejor provecho a mi dinero? ¿Cómo puedo sacarle, a tener dos economías tan a la mano? Está enfocado ahí en eso, pero bueno, no está cerrado a que, como se dice, bueno, pongamos ahí, ok, unos ya están en el extranjero o en Alemania en específico, y ahora cómo sacarle provecho tanto al área laboral en arquitectura como pues al área de finanzas. Pues sí, el podcast creo que puede ir en esa dirección. Más ahora, la parte de YouTube, he estado trabajando y bueno, la cuenta se llama Paulo Rivers, mi nombre, guión bajo BIM. Por ahora es con lo que he llegado, entonces voy a ir como he estado subiendo. Y eso, bueno, ahí está conectado a mi cuenta de TikTok, que es donde he estado más publicando, que está bajo el mismo nombre, Paulo Rivers guión bajo BIM, y es donde he estado más publicando así, algún tip de trabajo, ser más eficaz por ahora. Excelente, excelente. Bueno, pues yo creo que aquí hacemos este cierre.
por el momento y bueno, pues seguramente pues ya estaremos platicando en otros momentos de otros temas o profundizando en otros temas, ¿te parece? Sí, Para compartirlo y pues esa es la idea. La intención es compartir todas tus experiencias y pues a ver qué pasa, ¿verdad? ok, claro que Excelente. sí, gusto y muchas gracias también por la invitación. Bueno, así que hablaremos ¿verdad? Para que esto se haga todavía más veces, tal vez haremos una lista de reproducción. Claro. Un abrazo, estimado. Igualmente, Muchas profesor, gracias. Gracias por todo lo que has estado comentando.